Bienvenidos comunidad de relatos secos escalofriantes. Hoy tenemos un nuevo relato de misterio y terror. Uno que vive en mis sueños desde hace décadas. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte. Hola comunidad, soy Ricardo. Y esta es mi historia. Hace más de 20 años, cuando aún éramos jóvenes y creíamos que el mundo era un lugar de posibilidades, mi esposa Marta y yo nos mudamos a una antigua casa de campo que había heredado de mi abuela paterna. Estaba en medio de un valle verde, alejada del bullicio de la ciudad, con techumbres de teja roja y un jardín donde crecían rosales que mi abuela había plantado hace 50 años. Parecía un refugio perfecto, pero esa perfección era solo una cortina que cubría lo peor que jamás podría haber imaginado. El primer incidente ocurrió una semana después de la mudanza. Marta siempre se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno mientras yo terminaba de arreglar las herramientas del campo. Ese día, ella entró a la cocina con la luz aún apagada, confiando en la luz tenue del amanecer que se filtraba por la ventana. Vio a alguien sentado en la cabeza de la mesa de madera maciza, de espaldas a ella, con los hombros encorvados como si estuviera dormido. ¿Ricardo?, preguntó, confundida, porque yo nunca me sentaba ahí tan temprano. ¿Ya te levantaste? La figura no se movió. Marta encendió la luz de la cocina y se acercó despacio. El cabello largo y oscuro caía sobre la cara del intruso, tapándolo completamente, y llevaba una bata de algodón azul que parecía familiar, pero no era la mía. Al acercarse hasta estar a un paso de distancia, la figura levantó la cabeza lentamente, tan despacio, que los huesos de su cuello hicieron un crujido seco que resonó en la cocina vacía. No era yo. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una. Pero su rostro estaba cubierto por capas de piel marchita que parecían desprenderse, y sus ojos. No había ojos, solo hoyos oscuros que parecían atrapar la luz de la bombilla. Marta dio un paso atrás, golpeando la silla de madera detrás de ella con un estruendo ensordecedor. ¿Quién eres?, gritó, poniéndose la mano en el pecho como si pudiera detener el latido de su corazón. La figura no respondió. Solo bajó la cabeza otra vez, mirando hacia el suelo como si estuviera absorta en algo que solo ella podía ver. Marta no se atrevió a hacer nada más. Salió corriendo de la cocina y se encerró en el baño hasta que llegué de la granja. Cuando se lo conté, le dije que debía haber sido un sueño, una ilusión causada por el cansancio de la mudanza. O quizás algún vagabundo que se había colado a buscar refugio. Pero en mi interior, sentí algo que me heló la sangre. La bata que llevaba la figura era la misma que mi abuela usaba cuando estaba viva. Pero a la noche siguiente, las cosas empeoraron. Llegué tarde del campo, como siempre, cuando la oscuridad ya había cubierto completamente el valle. Al abrir la puerta principal, encontré que la lámpara del pasillo, que siempre apagábamos antes de dormir, estaba encendida y su luz amarilla oscura proyectaba sombras extrañas en las paredes de piedra. Cuando entré al salón, vi que una sombra larga y delgada se deslizaba rápidamente por el pasillo que llevaba a nuestros cuartos. No era la sombra de Marta, de ella era más pequeña, ni la mía. Tenía formas angulares, como si el que la proyectara no tuviera huesos en su lugar. «Marta, ¿estás ahí?», llamé, agarrándome de la pared porque el aire se había vuelto tan pesado que me costaba respirar. Lo que encontré al entrar al salón me dejó sin aliento. En el sofá de cuero marrón, donde Marta solía coser por las tardes, estaba ella, o al menos parecía ser ella. Estaba sentada con la cabeza hundida en el pecho, como si se hubiera dormido mientras esperaba por mí. Pero cuando di un paso más cerca, vi que algo estaba terriblemente mal. Su rostro estaba distorsionado, estirado de un lado como si alguien lo hubiera estirado con las manos. No tenía ojos los mismos hoyos oscuros que había visto en la cocina, y su boca estaba abierta en una sonrisa antinatural que llegaba hasta las sienes, mostrando dientes afilados que nunca había tenido Marta. Yo grité, un grito gutural que se perdió en el silencio de la casa. La figura levantó la cabeza lentamente, moviendo el cuello de un lado a otro con crujidos que me hicieron sentir náuseas. Cuando abrió la boca para hablar, la voz que salió no era la suya. Era profunda, ronca, como si alguien hablara con la garganta llena de tierra. «Hola, Ricardo. Te he estado esperando». Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Me acerqué despacio, con las manos temblando, pensando que Marta había sufrido algún ataque, que algo terrible le había pasado. Intenté agarrarla del hombro para sacudirla, para despertarla de ese trance horrible, pero cuando mi mano tocó su piel, ella se giró completamente sobre sí misma, haciendo un movimiento de 180 grados que ningún ser humano podría hacer. Como si su cuerpo fuera un muñeco de trapo con las articulaciones rotas. «No soy ella», dijo la figura, en un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. «Ella está aquí, pero no puede salir». En ese instante, el aire se volvió tan denso que casi no podía respirar y sentí como si miles de ojos me estuvieran observando desde las sombras del salón, desde debajo de los muebles, desde los rincones más oscuros de la habitación. «¿Qué eres?», grité, ya no pensando en el miedo, solo en proteger a Marta. La figura se levantó del sofá con pasos lentos y arrastrados, pero sus movimientos eran completamente ajenos a cualquier cosa humana. Sus piernas se doblaban en direcciones imposibles, sus brazos colgaban como si no tuvieran músculos.
De repente, se desvaneció en las sombras del pasillo como si se hubiera derretido en la oscuridad. Yo salí corriendo por toda la casa, llamando el nombre de Marta con la voz rota por el llanto. La encontré finalmente en el baño, acurrucada en el suelo, junto al inodoro, dormida profundamente. Su rostro estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero cuando la desperté, sus ojos estaban vacíos por un instante antes de volver a tener vida. No recordaba haber estado en la cocina la mañana anterior ni en el sofá esa noche. Parecía confundida, como si su mente estuviera en un lugar diferente, como si algo hubiera tomado su lugar mientras ella dormía. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Comenzamos a escuchar ruidos extraños en la casa, pasos ligeros en los pasillos cuando estábamos solos, susurros que venían de las paredes, el sonido de alguien cosiendo en el salón aunque no hubiera nadie ahí. Al principio pensamos que la casa estaba maldita, que quizás mi abuela había dejado algo atrás que no deberíamos haber despertado. Pero pronto, Marta empezó a cambiar. Recordaba cosas que nunca había vivido, hablaba de conversaciones que habíamos tenido en lugares donde nunca habíamos estado, conocía detalles de mi infancia que yo nunca le había contado, mencionaba personas que habían muerto mucho antes de que ella naciera. Lo peor sucedió 3 meses después. Estábamos en la cama en medio de la noche cuando Marta se despertó con un grito ahogado. Yo me incorporé inmediatamente, pero ella estaba mirando fijamente al umbral de la puerta, donde había una figura de pie, iluminada por la luz tenue de la luna. Era Marta, pero no era ella. Tenía su misma forma, su mismo cabello, su misma ropa de dormir. Pero su rostro llevaba una sonrisa torcida que me hizo temblar y sus ojos eran esos mismos hoyos oscuros que había visto 2 veces antes. La figura se movió un paso hacia la cama. Y su voz, que ahora era una mezcla de la de Marta y esa otra ronca, susurró: ¿qué me has hecho? Yo abracé a la Marta que estaba a mi lado, tratando de calmarla, pero cuando la abracé, me di cuenta de que su cuerpo era frío como la piedra y su piel tenía esas mismas capas marchitas que había visto en la cocina. Ese no era mi esposa. El huésped de la casa se había hecho pasar por ella, y no sabía dónde estaba la verdadera Marta. Los habitantes del pueblo más cercano me contaron después que esas cosas existen, entes que no tienen forma propia, que solo pueden imitar a los vivos, que buscan hogares donde puedan quedarse. No es solo una cuestión de verlos o escucharlos. Ellos se quedan contigo, se cuelan en tus recuerdos, en tu vida, poco a poco. Los que los encuentran empiezan a perder lentamente su esencia, como si fueran reemplazados por algo más frío, más vacío. Nadie sabe cuánto tiempo pueden permanecer, pero siempre dejan una marca, una sonrisa torcida en un espejo, un susurro que solo tú puedes escuchar, la sensación de que alguien te mira cuando estás solo. Nunca se sabe si el ser imita el alma, o si simplemente la roba. Y en cada casa, donde alguien se atreve a quedarse en solitario, donde las paredes guardan demasiados secretos, siempre hay rumores. Rumores de visitantes, que nunca llegan a ser quienes dicen ser. Yo soy Ricardo, y esta fue mi historia. Nosotros somos Relatos Ecos Escalofriantes. Hasta la próxima pesadilla. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like y compartir porque el terror se comparte.